hablando de, miren, de municipalidades. Si son 34 planes, multipliquemos por cerca de 1.900 municipalidades que tenemos. Creo que supera ya los 60.000 planes. 60.000 planes. Y en los gobiernos regionales, que son 31 por 25. Y si así sumamos a las 5.000 entidades públicas que cuenta vuestro Perú, solo en planificación ya es una tremenda demanda. Es una gran demanda. Y aquí la ley, que tiene carácter mandatorio, nos está diciendo que nosotros somos los competentes. Pero no quiere decir que puedes elaborarlo solito. No. Sino que vas a asumir la responsabilidad. Por ejemplo, el contador. Es cierto, él es el que firma los estados financieros, pero puede tener un técnico contable, puede tener un técnico administrativo, o puede tener otros contadores más. Y si no los tiene, puede tener un economista. Entonces, en cambio, en el caso nuestro, tiene que ser multidisciplinario. Pero la responsabilidad no lo llevan ellos. La responsabilidad lo llevamos nosotros. Nuestra ley es nueva y no podemos caer en deficiencias, en ineficacias, que eso sí sería muy dañino en contra de la profesión. Que alguien firme un plan mal elaborado, pasa a la Contraloría, encuentra las deficiencias, problemas. ¿Dónde está el colegio profesional? Es por eso que tenemos que tomar muchísima atención. ¿Y por qué preocupa? Y aquí viene la segunda pregunta. De repente nos puede incomodar, pero es la verdad. A ver, el licenciado en administración está altamente preparado para planificar. En esa misma pregunta, ¿el licenciado en administración está altamente preparado para organizar cualquier entidad pública o controlar? La respuesta lo vamos a encontrar a partir de la descripción que voy a hacer a continuación. Me puse a revisar, en cuanto a planificación, a ver cuántos cursos lleva o estudia un licenciado en administración respecto netamente a la planificación. Y voy a vuestra Universidad Nacional de Piura y resulta que hay un solo curso, 9º ciclo, planeamiento estratégico, un solo curso, 64 horas. ¿Será suficiente para poder atender esa alta demanda de los planes? ¿Con un solo curso podrá asumir tan alta responsabilidad, por ejemplo, de realizar los 34 planes de una municipalidad o los 31 planes de los gobiernos regionales? Y luego he continuado y me he ido a la Universidad Nacional de Trujillo, la UNT. Y resulta que en la UNT enseñan un curso y medio de planificación. Y digo un curso y medio porque un curso es de 4 créditos, ¿no? Y el otro es de 2 créditos. Curso y medio. Eso puede garantizarnos, con ese otro medio curso más, puede garantizar que ya podemos atender y tenemos la formación básica para los 31 planes regionales o los 34 municipales. Y sigo caminando. Y entonces llego a la capital y la Universidad Nacional de la Decana de América, Nacional de San Marcos. ¿Cuántos cursos? 2. En toda la formación, 2. Me voy rápidamente al sur, Universidad Nacional del Altiplano. Un curso y medio.
Y entonces, la respuesta es obvia. ¿Por qué la respuesta es obvia a que no estamos altamente preparados? Porque hemos rellenado nuestros planes de estudios de cursos de otras ciencias ajenas a la administración y incluso por ahí encontramos cursos como biología, cursos de comunicación 1, comunicación 2, nuevamente el verbo, la estructura, pues ya han estudiado 11 años en la primaria y la secundaria de lengua y literatura y nuevamente seguimos pataleando allí. ¿Qué dice la doctrina al respecto? La doctrina nos dice que como mínimo, dice de todo el plan de estudios, el 30% debe ser con carácter de exclusividad de la ciencia que se está formando o de la ciencia lo que se va a profesar. Si nuestro plan de estudios son 60 cursos, el 30%, por redondeo, 20 cursos. Los 20 cursos hay que distribuirlos en estas 4 áreas. 5 para planeación, 5 para organización, 5 para dirección y 5 para control. Ojo, organización administrativa corre la misma situación que el resto. Organización administrativa en el 4º ciclo, nada más. Y así igualito está en el resto de universidades. Y en cuanto al control, auditoría administrativa en el 9º ciclo, un solo curso. Y los otros igual. Nadie pasó por lo menos a 2 cursos de auditoría. Nos hemos alejado tanto de nuestra ciencia y hemos albergado, hemos adoptado cursos de otras ciencias. Y no lo que realmente deberíamos estudiar. Entonces, a la segunda pregunta, cuando dice si el licenciado en administración está altamente preparado para planificar, organizar, dirigir y controlar, mientras que no estamos formados, es un tácito no. No estamos. Por eso la preocupación de los colegios. ¿Cómo vamos a tener que hacer? Los colegios tenemos que organizar los módulos temáticos para responder a esa demanda. Y tiene que ser accesible. Los montos, los precios tienen que ser así, a costo nomás, baratito, para que todos tengan la gran oportunidad y de fortalecer nuestras capacidades profesionales y responder bien. Eso es, creo que, el sentido y el objetivo. A ver, reforzando este punto, si nosotros cumpliríamos, ojo, en las diferentes facultades de administración o escuelas profesionales de administración, adoptaran ese 30%, entonces estudiaría el licenciado en administración. Planificación 1 en un semestre, planificación 2 en el siguiente, planificación 3, planificación 4, planificación 5. Ah, la cosa cambia. Y en organización de igual manera, igual en control, por ejemplo, auditoría 1, auditoría 2, auditoría 3, auditoría 4, auditoría 5. Sale pues un auditor. Eso quiere decir que tenemos que ir purgando cursos triviales, cursos de relleno, cursos que casi poquito tienen que ver con nuestra ciencia y darle la gran importancia a la ciencia administrativa para sentirnos realmente formados en ciencia administrativa. Ese es el sentido. Ese es el mandato de esta ley. Entonces, ahora debo decir, el Estado peruano nos está dando una de las más altas y grandes responsabilidades respecto al resto de profesiones. Nuestra responsabilidad es mayor que cualquier otra profesión. No voy a denominarlos,
pero ustedes podrán darse cuenta en el siguiente, en la siguiente premisa. Si nosotros, ¿qué buscamos? ¿Qué busca esta ley? Tener entidades altamente planificadas, mejor organizadas, bien dirigidas y debidamente controladas. Nuevamente, esta ley nos encarga, nos da esa responsabilidad para lograr entidades altamente planificadas, mejor organizadas, bien dirigidas y debidamente controladas. Y les voy a dar 3 datos. Hay una municipalidad distrital que el 53.4% de toda su planilla, de todo su personal, bajo todos los regímenes laborales, son secretarias. ¿Qué le podemos pedir a esa municipalidad distrital, donde más de la mitad son secretarias? Una municipalidad provincial no se queda atrás en esta deficiencia y llega a tener el 57.1% de todos sus trabajadores, igual, secretarios. Nosotros, los licenciados en administración, bajo esta competencia, tenemos ese gran trabajo de organizarlo mejor. Claro que sí. Porque si tuviéramos entidades altamente planificadas, mejor organizadas, bien dirigidas y debidamente controladas, el Perú sería otro. El Perú sería otro. Todos los días nosotros cansados de la corrupción y las deficiencias, pistas que se revientan, veredas que se desboronan, puentes que se desploman, casi nada funciona, muy poca eficiencia. ¿Por qué? Porque no está planificada. A cualquier municipalidad o gobierno regional, cualquiera que está ahora en estos momentos en la plataforma, vaya y pregunte, ¿cuántos planes tiene? 7, 8, 10 ya es raro. 15 planes sería ya un récord Guinness en el Perú. Pero la ley dice que debe tener cualquier municipalidad 34 planes. Ni siquiera la mitad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Una entidad que no está planificada. Y si vamos a sus reglamentos y manuales, vamos a encontrar entidades, municipalidades especialmente, bajo lo que acabo de comentar, repletita de secretarias. Entonces, aquí hay un trabajo que nos encarga. ¿Quién va a planificar? ¿Quién va a organizar lo mejor en las entidades? ¿Los contadores? No. ¿Los economistas? Tampoco. ¿Los médicos, los profesores? No. Nosotros, los licenciados en administración, nosotros. Por eso que el mandato de esta ley es que nos están dando una de las más grandes responsabilidades, cuya finalidad superior es la gran transformación de todo nuestro país. Está sobre nuestros hombros. Y ahí lo estoy explicando porque el mandato está así. ¿Acaso te está diciendo, sabe qué? Usted va a realizar una parte y la otra parte en cuanto a planificación lo hace también el economista, también lo hace el abogado, lo hace el ingeniero? No, 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 no. Nos está dando la competencia con carácter de exclusividad a nosotros, por eso en el título que dice competencias, los que están en las leyes y los que se indican a continuación. Ah, todavía no le damos esa importancia. Por eso que en los próximos días
vamos a tener que sentarnos y, por ejemplo, al menos el día 8, 9 y 10 de diciembre vamos a tener nosotros a cargo la 13º Congreso Internacional de Licenciados en Administración. Y la primera temática he considerado pertinente que debe ser la frontera del conocimiento de la ciencia administrativa. Eso, tenemos que marcar nuestra frontera, nuestro territorio científico, de vuestra ciencia, hasta dónde es nuestra ciencia y a partir de ahí nuestras ciencias colindantes o vecinas. Entonces, hablar de este punto es muchísimo más. Sin embargo, voy a pasar rápidamente al 6.2. Y bajo ese mismo criterio anterior, nos dice que usted, licenciado o licenciada en administración, es la profesional competente con carácter de exclusividad en la elaboración de documentos técnicos normativos de gestión institucional. Repito, documentos técnicos normativos de gestión institucional aprobados por organismos públicos. Ajá, aquí miren, vean ustedes acá, aprobados por organismos públicos o instituciones privadas en los que estén implícitas actividades de desarrollo empresarial. O sea, el Estado tiene también empresas como Petroperú, las cajas municipales y otras. Entonces, a esas está haciéndose referencia. No es que está diciendo a todas las entidades privadas. No, 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 no. Aquí debemos precisar que nuestra ley tiene una cuestión mandatoria sobre el sector público. Entonces, y cuando dice documentos técnicos normativos de gestión institucional, ¿a qué se está refiriendo? Vamos a ver a continuación. Y ahí está, la relación. O sea que nosotros, dice, elaboración. Primero, el reglamento de organización y funciones, los ROF. ¿Cuántas entidades públicas tenemos en el Perú? Aproximadamente 5.000. Y todas ellas tienen su reglamento de organización y funciones, la mayoría. La gran mayoría, sí, disponen de su reglamento de organización y funciones. En consecuencia, nosotros, los licenciados en administración, estamos llamados a elaborar estos reglamentos. Pero no está diciendo acá, copia, pega y presenta. O sea, un CPP. Copia, pega y presenta. No. Elaborar un reglamento de organización y funciones. Y todo esto es organización. Una entidad, ¿cómo se organiza? A través de sus reglamentos, de sus manuales, de sus directivas, los instructivos, las guías, los protocolos, eso. Por ejemplo, en el tiempo del COVID, muchísimo se ha hablado un protocolo y otro protocolo. ¿Quiénes eran los llamados para hacer esto? Nosotros, los licenciados en administración. ¿Lo hemos hecho? No. Y si retrocedo un poquito haciendo un paréntesis sobre el primer mandato, sobre los planes. ¿Quiénes están haciendo los planes en las entidades? Cualquier otro profesional distinto a la administración, pero no exactamente nosotros los licenciados en administración. Pero tenemos que recuperar nuestra competencia y solo nosotros debemos hacerlo. ¿O ustedes creen que cualquier otro profesional elabora y firman los estados financieros? No, solo con carácter exclusivo el contador. ¿O creen que los planos también lo pueden elaborar cualquier otro profesional? No, solo los ingenieros. Esa es la ley. Por eso que nosotros también nuestra ley tenemos que hacer prevalecer. Pero ¿qué hacemos haciendo prevalecer? Cuando nuestros miembros de la orden, de repente, lamentablemente por los planes de estudios que tenemos, no hemos sido formados. Me incluyo yo, no hemos sido formados para estas competencias.
Por eso que tenemos que sentarnos los próximos días con todas las facultades de administración de acá de la región y nuevamente por segunda vez, porque ya hubo una primera vez y por unanimidad, recuerdo mucho que eran los decanos y directores de escuela, estuvieron completamente de acuerdo en replantear los planes de estudios y por lo menos que el 30% de todo el plan de estudios debe corresponder a la ciencia administrativa y purgar un montón de cursos que son de otras ciencias, porque nosotros no vamos a hacer ni de la ciencia financiera, la ciencia jurídica, la ciencia política o la ciencia económica, no. Somos administradores de formación y en consecuencia debemos tener por lo menos ese mínimo, ese 30%. Entonces, claro, con 5 semestres ya podríamos elaborar no solamente el ROF, sino también el manual de puestos tipos, lo que antes era el CCC, era el clasificador de cargos, aunque hasta ahora todavía algunas entidades siguen persistiendo con su clasificador de cargos. El tercero, el cuadro de puestos de la entidad, así está establecido en la ley, cuadro de puestos de la entidad, que todavía persisten las entidades con su famoso CAP, cuadro para asignación de personal, en este caso ya provisional. 4. Los manuales de perfiles de puestos, los MPP, que ha reemplazado o debería reemplazar a los MOF. Pero es increíble que todavía hasta las mismas universidades, donde todo debería ser un ejemplo, existe MOF. El MOF ya no debería existir desde el 1 de enero del 2014. Estoy hablando hace 8 años. Hace 8 años los MOF ya no deberían existir. Pero está, pues, pero existe. Los manuales de procesos y procedimientos, MAPRO, y el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA. ¿Quién no conoce el TUPA? ¿Quién no ha revisado un TUPA para hacer un trámite administrativo en cualquiera de las entidades? Y nosotros somos los licenciados en administración, los llamados, vamos a decir así, con carácter exclusivo para elaborar todos estos documentos técnicos normativos de gestión institucional. Entonces, considero de que aquí hay un segundo mandato de gran responsabilidad. Si nuestras entidades públicas tuvieran todos estos documentos debidamente elaborados, estoy seguro que todo funcionaría. Claro que sí. Tendríamos entidades mejor organizadas. Tendríamos entidades mejor organizadas. Lo voy a comentar a continuación en el siguiente gráfico. Lo comenté un poquito el día lunes, pero hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Y ahí está, vamos a empezar. En primer lugar, debemos entender que para organizar mejor una entidad, son 5 fases para organizar cualquier entidad pública. Pues en la fase 1, que es en la fase normativa y prospectiva, se toma en cuenta, desde el punto de vista normativo, la ley, es decir, el ordenamiento jurídico. No podemos hacer que yo pienso así, yo creo así, mi criterio. No, 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 no. ¿Qué dice la ley? Hagamos lo que dice la ley. 2, los planes y las normas técnicas. Y en los planes están no solamente en este caso ya, la visión compartida, ¿no? Una sola visión para todos. Antes cada entidad tenía su visión y los objetivos comunes. Entonces, ahí está el punto, que es nuestra brújula, lo que va a guiar a dónde debemos ir o cuál es el rumbo de la entidad, los planes, debidamente regulados por la ley. Si nosotros revisamos en esta primera fase estos documentos, entonces podemos tener un buen inicio, porque lo que se empieza bien, termina bien, y todo lo que empieza mal, termina completamente mal. Entonces, aquí las entidades para organizarse mejor,
debe haber primero planificado bien, es decir, una alta planificación. Basado entonces en estos dos documentos, es que entramos a la segunda fase, que es la parte estructural. ¿Y qué se elabora ahí? Básicamente dos documentos. Por ejemplo, el reglamento de organización y funciones, que nos vamos a ubicar, por ejemplo, en una municipalidad. El ROF, a la cabeza de la alcaldía. No estoy diciendo el alcalde, no, la alcaldía, la gerencia municipal y el resto de gerencias. No estoy diciendo el gerente municipal o el gerente de desarrollo económico, el gerente de desarrollo social, no, las gerencias. Entonces, el ROF. Ve porque la parte estructural. Pero también esta parte estructural a su órgano de gobierno, que en todo caso, en el número 2, ahí ustedes pueden observar, que es el reglamento interno de consejo. Claro, el consejo municipal o el consejo regional pues tiene que tener un reglamento para que pueda actuar desde su rol fiscalizador y normativo. Entonces, son los dos documentos. ¿Y quién los debe elaborar esos dos documentos? Nosotros, los licenciados en administración. Ahora, ¿qué contiene el ROF? Básicamente, la estructura orgánica. Y su estructura orgánica, esto ha venido evolucionando. En el año 82 se permitía hasta 7, 8 niveles que podía ser, y se desagregaba y hacía organizaciones tan frondosas de 5, 6, 7 niveles. Pero luego, en el año 2006, sí, exactamente el año 2006, salió una nueva reglamentación y en consecuencia decía, no, 3 niveles. Pero si nos vamos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 3 niveles esa no funciona. O municipalidades tan grandes como, por ejemplo, como la de Piura, la de Arequipa, por su complejidad, no puede funcionar con 3 niveles. Entonces, la ley se ha visto forzada para que en el año 2018 se modificara. Y ahora sí se permite más niveles de acuerdo a los niveles de complejidad. Eso es importantísimo. Pero también nosotros los administradores debemos tener en cuenta lo que establece la ley. ¿Qué más establece? Que cada una de estos órganos y unidades orgánicas deben tener asignadas las funciones generales como así como sus funciones específicas. Las funciones. Pero es la función que le corresponde netamente a la entidad o a su dependencia. No es una función que le corresponde al alcalde, al gerente, al subgerente, al profesional, al técnico o al auxiliar. No, 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 no. Eso está en otro documento. Acá es eminentemente institucional. Eminentemente institucional. Por ejemplo, en el reglamento interno de consejo, tampoco ahí están las funciones del regidor o del segundo regidor. No, 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 no. Están las comisiones de regidores. Sí, está de todo el pleno del consejo. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta. Sé que en 1 hora y media, 1 hora de desarrollo, no es sencillo desarrollar todas las capacidades, así que vamos a ir avanzando y hablando solamente lo elemental. Si ya logramos tener en la segunda fase estos dos reglamentos, podemos pasar entonces a la tercera. ¿Y qué es lo que debemos tener? Acá está en amarillo, y eso para que nos llame la atención, que es el clasificador de cargos. Sí, pero que debe ser reemplazado, ahí está, por el MPT, Manual de Puestos Tipos. ¿Qué contiene el Manual de Puestos Tipos? La relación de todos los cargos, ojo, la relación de todos los cargos
que son necesarios, nuevamente, la relación o el nombre, la denominación de todos los cargos que son necesarios para cumplir las funciones que están en el reglamento, en el número 1, en el ROF. ¿Qué se necesita? Gerente, subgerente, pero no dice nombre, no dice Pedro Peña Maraví, no. Dice simplemente gerente, se necesita subgerentes, se necesita planificador 1, planificador 2, se necesita abogado 1, abogado 2. No está diciendo el nombre de cada uno, no. Simplemente toda la relación de las profesiones que se necesita para cumplir ese rol. Qué interesante. Y si ya logramos ya tener toda la relación, todo lo necesario, ahora sí, ¿qué cantidad? Y sigue en amarillo, dice cuadro para asignación de personal. Donde no va el nombre de nadie y alguien siempre se escucha ahí en las entidades y dice, esa es mi plaza. Falso. La plaza no es del trabajador, la plaza es de la entidad, siempre lo ha sido. Que esté ocupando ahí a cambio de la prestación de un servicio porque es nombrado, sí, pues cierto, pero no, pero dice mi plaza, no, la plaza es netamente, siempre ha sido de la institución. Este CAP que está ahí con amarillo va a ser reemplazado conjuntamente con el PAP, ¿no? Esos dos, con el manual de perfiles de puestos. El número 4, pero para precisar este 4, me gustaría ampliar un poquito más el número 3, que es el CAP. En el cuadro para asignación de personal, en primer lugar, se clasifica por cada dependencia. Alcaldía, gerencia municipal, gerencia de desarrollo económico, gerencia de desarrollo social, gerencia de desarrollo urbano, gerencia de servicios públicos a la ciudad, en fin. Y dentro de cada una de esas gerencias, subgerencia de limpieza pública, subgerencia de parques y jardines, subgerencia de etcétera, etcétera. Subgerencias. Y dentro de cada una de estas gerencias y subgerencias es que se ponen ya los cargos. Ahí sí bien, gerente, subgerente, pero no va el nombre, simplemente va el cargo. Así la denominación nada más. Y planificador 1, planificador 2, y las cantidades. ¿Cuántos planificadores necesitamos? Ahí le consigo. Secretaria, igual, ese número. Ya lo dije temprano, la mayoría de las entidades a nivel nacional, pues hemos caído en esta cuestión de perversión organizacional, donde la mitad, casi o más de la mitad, están ocupadas solamente por secretaria. ¿Qué le podemos pedir pues, a esas entidades? Entonces, acá es donde tenemos que trabajar. Estos dos, tanto el CAP como el PAP, van a ser reemplazados por el CPE. Ya está dado por la ley, que no lo estamos implementando. El presupuesto analítico de personal, que es el PAP, es un documento que señala la plaza que está consignada acá en el CAP, pero con su asignación remunerativa. Pero esto ya prácticamente ha pasado a una cuestión de obsolescencia. Son documentos obsoletos, el PAP, pero lamentablemente mientras que no se haya derogado la ley, estas siguen todavía vigentes y debe ser reemplazado por el cuadro de puestos de la entidad, el CPE, que va a contener la información de ambos documentos. Lógicamente, ya con una versión mucho más moderna de todos los sistemas, ¿no? Entonces, este CPE que entra en funcionamiento, que reemplace estos dos, nos va a ayudar muchísimo. Sí, ok. Pero aquí también está la clave en el número 4. En el número 4 nos dice manual de perfiles de puestos. Porque si ya tenemos en el CPE todos los cargos que necesitamos para cumplir este ROF,
entonces, ¿qué funciones debe cumplir cada uno de estos cargos que están consignados en el cuadro de puesto de la entidad? Y ahí vamos a encontrar entonces las funciones acá, en el MPP, en el Manual de Perfiles de Puestos. Ahí vamos a ver. Pero, y ustedes preguntarán, ¿y qué funciones? Debemos decir, hay básicamente dos clases de funciones. Las funciones de decisión y las funciones de gestión. Dicho en piurano, alguien manda y otro obedece. Así, simple, puntual. Alguien manda, alguien ordena y otro obedece o hace caso. Entonces tenemos ahí, en el manual de perfiles de puestos, lo que es las funciones. En las funciones de decisión, no solamente queda allí, porque hay funciones de decisión política y también hay funciones de decisión administrativa. ¿Ve? Dos. Y hay que clasificar a quién le corresponde, quién debe decidir políticamente y quién debe decidir administrativamente. Pero en el segundo gran grupo, que es las funciones de gestión, tenemos tres funciones de gestión técnico-normativa, funciones de gestión ejecutiva y funciones de gestión auxiliar. O sea, alguien gestiona de manera técnica, otro debe gestionar de manera ejecutiva y otro debe gestionar de manera auxiliar o de apoyo. En el caso del primero, ¿a quién se refiere? Por ejemplo, funciones de gestión técnica, a los que preparan proyectos, planes, programas, procesos, procedimientos o políticas. Entonces, vean ustedes, por eso dice función de gestión técnica. Y en cambio, en el segundo, que es funciones de gestión ejecutiva, es, por ejemplo, un profesor. Si lo ven a Pedrito Peña Maraví, en clase, está cumpliendo una función de gestión ejecutiva. ¿Qué está ejecutando? Un sílabo. ¿Qué más está ejecutando? Un plan de estudios. ¿Pedro Peña hizo el plan de estudios? No. Lo hizo otra instancia y otros, ¿ve? Entonces, por eso que el que cumple con la función de gestión técnica, ese hizo el sílabo, ese hizo ¿cómo se llama? El plan de estudios. Y como profesor, simplemente estoy ejecutando, función de gestión ejecutiva. Un médico, cuando está debridando un hematoma, por ejemplo, en la sala de operaciones, ¿qué función está cumpliendo? Función de gestión ejecutiva. ¿Qué está ejecutando? Un protocolo de atención médica. ¿Quién hizo el protocolo? ¿El médico? No, lo hizo los que tenían la función de gestión técnica. Pero para que funcione, por ejemplo, tanto el médico, el profesor, hay otros que cumplen funciones de gestión auxiliar. Y ahí viene funciones de gestión auxiliar de insumos y también de esto, en este caso, por ejemplo, de provisión, como por ejemplo los de recursos humanos. Ellos tienen que contratar a profesionales. Los de tesorería tienen que proveer el dinero. Y entonces, ¿cómo ellos son de apoyo? Son servicios auxiliares. Por ejemplo, los de función de gestión auxiliar de equilibrio, asesoría jurídica. Bien, ven ustedes entonces, o los de presupuesto. Entonces tenemos en este último grupo. Entonces, toda esta clasificación de funciones es que debe ir debidamente asignada en este manual de perfiles de puestos. Lamentablemente, lo que está pasando en nuestro Perú en los últimos años es
un CPP, copia, pega y presenta. Encuentras un MPP de cualquier municipalidad, lo traes, borras el nombre y lo pones y lo changas y se lo vendes a la otra muni. Eso no es correcto. Y al final, ¿por qué no funcionan las municipalidades? ¿Por qué no funcionan los gobiernos regionales? ¿Por qué no funcionan los ministerios? ¿O por qué no funciona así, de simple, el Estado en su conjunto? Porque no tienen un buen reglamento debidamente elaborado. Porque no tienen unos buenos manuales debidamente elaborados. ¿Quién debió haberlos elaborado? Por competencia, el licenciado en administración. ¿Pero por qué no los ha hecho? Uno, porque no tenía la ley del ejercicio profesional. Ahora ya lo tenemos, ahora ya podemos hacer, pero ahí tenemos un problema. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos hemos alejado tanto de nuestra ciencia administrativa por hacer caso a las otras ciencias. Hay un montón de la ciencia económica, ciencia financiera, la ciencia jurídica, y otros que son híbridos que ni pertenecen a ninguna ciencia, pero ahí están, como que son las aplicaciones. Y entonces, eso es, vamos a decir, el costo. Ahora, de que como nos encontramos con tan alta responsabilidad y yo diría hasta cierto punto con baja o mediana capacidad de respuesta ante una demanda tan alta y tan fuerte. La cuarta fase es con el MAPRO y el manual de procedimientos. ¿Ve? Todo esto va una secuencia. Entonces, el MAPRO no es otra cosa, es la combinación de las funciones. El mesa de partes recibe el documento y luego lo traslada por ejemplo, al subgerente. El subgerente revisa y lo deriva al técnico. El técnico responde y luego lo derivan a la gerencia para su aprobación. Y la gerencia, como pueden observar, cada cargo cumple una función. Y si lo juntamos, eso se llama procedimiento. Y el procedimiento nos dice, el MAPRO en este caso, paso a paso, cómo se lleva. Y hay algunos trámites que pueden tener 15 pasos, otros pueden tener 6, otros pueden tener más de 20, de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Pero así debería ser. Pero algo debo decir, la mayoría de las entidades públicas en el Perú no tienen MAPRO. Y si lo tienen, data de la década de los 70 y que no fueron actualizados. Solamente como para que venga Contraloría y ve ahí que sí existe, nada más. El MAPRO tiene que ser rediseñado. Acá necesitamos un trabajo mucho más técnico, porque nos permita asegurar el buen funcionamiento de la entidad. Y finalmente tenemos el TUPA. Y el TUPA, como el texto único de procedimientos administrativos, que debe cerrar prácticamente ya todo en la cuarta fase. Y eso significaría la fase 2, la fase 3, la fase 4, pero antes de eso me gustaría precisar algo más del TUPA. El TUPA tiene dos datos. ¿A quién le interesa esos dos datos que están en el TUPA? Al administrado, al ciudadano. ¿Al ciudadano le interesa todo el detalle que está en el MAPRO? No. Entonces, ¿a quién le interesan todos los detalles del procedimiento que está en el MAPRO? A los trabajadores, a los que hacen de jefes, directores, subgerentes, gerentes, a ellos, porque ellos pueden hacer seguimiento, cuál es la secuencia más óptima de todo el procedimiento. ¿Ok? Pero eso no le interesa al ciudadano, que tenga que hacerse 14 pasos, 15 pasos, no, al ciudadano le interesa dónde presenta su solicitud y dónde recoge su respuesta.
Eso es todo. Y eso es lo que contiene el TUPA. O debería contenerlo con tanta precisión. Entonces, son dos documentos que en realidad es de la misma naturaleza, pero una diferente orientación, por cuanto uno de ellos, esto tiene, un segundito. Ya, entonces, a ver, estamos comentando, a ver, acá. Decíamos de que ambos documentos tienen la misma naturaleza, pero una diferente orientación. Mientras que el MAPRO es para los trabajadores, es para el interno o de la puerta de la entidad hacia adentro. El TUPA es de la puerta hacia afuera, es decir, para todos los ciudadanos. Entonces, si así hemos organizado mejor a la entidad, recién podríamos decir, entonces, podríamos preparar ya, por ejemplo, los planes operativos institucionales, los presupuestos institucionales de apertura, los planes anuales de contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vienen los otros sistemas administrativos. Señores, entonces, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenida a sus preguntas, comentarios y aportes. Creo que tenemos la presencia de nuestros panelistas y todavía estamos en el tiempo. Muchas gracias. Licenciada Lorena, si nos puede ayudar con la participación de nuestros panelistas. Sí, doctor Pedro. Solicitamos por favor a los señores panelistas poder activar su audio y su cámara para poder realizar la participación correspondiente. Adicionalmente, si los participantes antes tienen alguna consulta, pueden hacerla al facilitador Pedro Peña Maragall. Pueden activar su audio y su cámara para poder realizar la consulta. Presente. A ver, mientras van animándose las preguntas y la participación de nuestros panelistas, me gustaría seguir compartiendo algunos aspectos importantísimos de lo que es esta, a ver, esta partecita, creo que estoy, a ver. Le decía, por ejemplo, en estos momentos, ¿quiénes están haciendo los planes en las entidades y que nos corresponde a nosotros? Especialmente los economistas. Ahora la ley nos dice que nosotros somos, pero tenemos que reforzar nuestras capacidades de respuesta para reemplazar, hacer prevalecer el mandato de nuestra ley y que solamente nosotros los licenciados en administración debemos ser
quienes deben estar al frente de la parte preparatoria y de la formulación de los planes. Igual en la elaboración de los documentos técnicos normativos, que son los reglamentos, los manuales, y esa es una lucha. Ejemplo, los contadores tenían ese problema. Y entonces, y los contadores se quedaron con los brazos cruzados y todo les salió de maravilla. No, antes habían los abogados tributaristas y los abogados tributaristas pues hacían lo que le correspondía al contador. Los contadores se pusieron fuertes. Primero se prepararon y ellos tienen unas capacitaciones en sus colegios, pero así, yo diría, los 7 días de la semana. Eso les ha ayudado muchísimo para que, primero, generar capacidades competitivas y, en segundo lugar, reemplazarlo. Hoy la SUNAT ya no permite que vaya el licenciado en administración, que vaya el abogado tributarista. No, dice que venga el contador. ¿Quién es su contador? Y ahí va. Eso es lo que nosotros también tenemos que trabajar con esa. A ver, no sé si ya están listos nuestros panelistas. Doctor, no tenemos el día de hoy la participación de los panelistas. El día de mañana jueves que tenemos el tema de auditoría, van a tocar los 2 paneles juntos. Ah, qué bueno. Entonces, ahora vamos a esperar las preguntas del público. Los participantes que deseen hacer alguna consulta pueden activar su audio para que puedan solicitar el micro, ¿no? Cedemos el micro a la licenciada Gisela Arango Sánchez, quien está solicitando la palabra. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Excelente ponencia, licenciado. Gracias por la invitación en estas capacitaciones. La pregunta es, y mi duda un poco, hablaba usted de referente que nosotros como licenciados en administración debemos elaborar lo que se llaman los planes, los documentos técnicos, ¿no? La duda que yo tengo, por ejemplo, si bien es cierto, hay ciertos tipos de planes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, en ciertas áreas, como por ejemplo gestión de riesgo de emergencias y desastres, elaboramos lo que son los planes de capacitaciones, los planes de trabajo, pero ahí también desarrollamos lo que son los planes de contingencia, ¿no? Definitivamente dentro de esos planes de contingencia tenemos ahí ingenieros, ¿no? Ingeniero civil, tenemos ingenieros industriales, ¿no? Sin embargo, ahí cabe señalar que de repente como competencia, normalmente esos tipos de planes habría que diferenciar qué tipos de planes, ¿no? Porque ahí en ese caso de contingencia, por ejemplo, yo se los derivo a estos especialistas, ¿no? Si me hablan de planes de trabajo, de planes de capacitaciones, definitivamente los elaboro yo directamente, ¿no? Entonces, por ahí era de repente quizás hay, de repente identificar qué planes, no necesariamente si hablamos planes en general, hay ciertos tipos de planes de acuerdo a nuestras competencias, ¿no? No sé si está bien lo que estoy mencionando. Ya, le voy a responder. La ley, bajo el principio de universalidad, ha tomado toda la planificación en general, lo que se desarrolla en el Estado, en el sector público. Los planes que usted hace mención deben ser preparados y deben ser formulados por el licenciado en administración. Ese es el mandato de la ley. La ley no le dice que esto tiene que hacer también el ingeniero industrial y el otro debe hacer el economista y el otro lo debe hacer el médico. No, el licenciado en administración. Entonces, por allí nosotros tenemos que generar capacidades competitivas para estar a la altura de esta gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Eso es. Y entonces, trabajo nos sobra, porque no podemos decir que un plan lo hago pues en una semana o en un mes. No, no es así. Dependiendo de la complejidad de la entidad y dependiendo de la complejidad también del nivel de responsabilidad de los planes.
Entonces, esto puede demandar tantas semanas como hasta quizás meses. Entonces, consolidando la respuesta, todos los planes es de responsabilidad ahora del licenciado en administración, que se desarrolla en el sector público. Los planes que se desarrollan en el sector privado, no. Ahí no podemos decir que es de carácter de exclusividad del licenciado en administración. No, 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 no. Por eso que los artículos anteriores ha sabido la ley muy bien separar solamente en el sector público. En el sector privado, por ejemplo, un plan de marketing, un plan de recursos humanos, eso va a depender del empresario. Si quiere, él mismo lo prepara, o si quiere, bajo su libertad de trabajo, su libertad de empresa, libertad de competencia, puede otorgárselo a cualquier otro profesional. ¿Por qué? Porque en el artículo 59, 60 y 61, 62 de la Constitución así lo establece. Y en concordancia con la Constitución es que nuestra ley es respetuosa de tal. Por eso que nosotros sí somos competentes con carácter de exclusividad de todos los planes en el sector público. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si alguien desea realizar alguna pregunta, por favor, levantar la mano para que puedan activar su micrófono. El día de mañana, jueves, vamos a continuar con el taller de capacitación. Tenemos la temática sobre auditoría de gestión que va a estar a cargo del contador Efraín. El día de mañana estamos iniciando a las 8 de la noche. Se les pide, por favor, que se queden en sala 1. Asimismo, se les comunica que a los participantes que han asistido a las 5 sesiones, se les va a otorgar su certificación por 15 horas académicas de manera física y de manera digital, junto con su certificado, con su sello a los licenciados que tienen su registro único de colegiatura, su sello digital. ¿No? Para las personas que aún no han cancelado el derecho de certificación, pueden solicitar los medios de pago a través de nuestro WhatsApp para poder facilitar la emisión de dicho certificado el día viernes que estamos culminando la jornada. Si ya no tenemos pregunta alguna. Sí, voy a complementar algo, Lorenita. ¿Qué pasaría si en estos momentos vemos que un alcalde contrata a un economista o contrata a cualquier profesional distinto a la administración para que elabore planes o para que actualice el ROF o el TUPA? Es sujeto de denuncia. ¿Por qué? Porque estaría inobservando, estaría incumpliendo el mandato de esta ley, la ley del ejercicio profesional. Todas las autoridades están obligadas a tener que cumplir nuestra ley. Yo he sido decano hace el año 2018, 2019, pero ¿por qué estoy de nuevo acá? ¿Porque me gusta el cargo? No, 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 señores. Yo tengo una misión muy profesional y comprometido con vuestra profesión. Es para la implementación de la ley, porque ustedes saben que yo soy el coautor de esta ley del ejercicio profesional. Se ha costado 7 años de trabajo, de lucha, conjuntamente con los otros decanos que apoyaron, coordinamos y todo ello. Entonces, tenemos que responder. Nosotros tenemos que tener nuestro lugar, darnos nuestro lugar. Es decir, nuestro sello y nuestra firma tiene que ser bien respetada, pues la ley nos ha dado estas competencias, solo nosotros tendríamos que hacerlo. Y nadie va a venir a defendernos si nosotros mismos no lo hacemos. En el transcurso de los siguientes meses vamos a implementar en el Colegio de Licenciados en Administración el primer centro de peritaje administrativo, así como la primera sociedad de auditoría administrativa o sociedad de auditoría del desempeño. Entonces, sí, somos una organización que está creciendo.
Entonces, aquí todos los peritajes, ¿respecto a qué? Nosotros debemos ser peritos si está bien o mal formulado los reglamentos, los manuales, los instructivos, las guías, los protocolos, los planes, planes de desarrollo, planes estratégicos, planes operativos y los planes de toda naturaleza. Entonces, creo que con estas palabras finales les agradezco infinitamente y muy complacido de estar compartiendo con ustedes, porque así estamos haciendo historia y así estamos construyendo una institución más fuerte, nuestro Corlat Piura. Gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, sí, a todos ustedes. Muchas gracias, doctor.